Hola, bienvenidos al Congreso Internacional Online 2022, Neurocoaching, la profesión del presente. Soy Marlene Fernández y me desempeño en dos áreas profesionales, el neurocoaching y la consultoría empresarial, acompañando a las organizaciones en procesos de transformación a través del neurocoaching y en procesos organizacionales y de gestión del talento como consultor empresarial. Mi experiencia profesional la inicié primero como consultor interno en la industria petrolera venezolana, específicamente en Intevep, que es el brazo tecnológico de la industria. Ahí tuve la oportunidad de compartir con compañeros y equipos de trabajo, desarrollando proyectos de gran envergadura, de mucho valor agregado, y muchos de ellos pioneros en la industria petrolera. Luego de mi egreso de la industria en el año 2003, inicié mis actividades como consultor externo, donde he tenido la oportunidad de compartir en espacios corporativos, con directivos, gerentes y equipos de diferentes tipos de empresas, del sector privado e instituciones públicas, donde también he tenido esa oportunidad de desarrollar proyectos, los cuales han sido bien satisfactorios con resultados excelentes. Entonces, toda esta experiencia, conocimiento y aprendizaje es lo que ofrezco a mis clientes para darles productos y servicios de calidad adicional a la pasión, a la ética en mi desempeño profesional, así como a la madurez y solidez en mis competencias, producto de esa experiencia. Y producto de esa experiencia es el tema que les traigo hoy en esta ponencia, que es un tema de mucha actualidad y relevancia relacionado con la agilidad y el neurocoaching. Este último como tema central de este congreso. Así que los invito a ponerse cómodos y a disfrutar de este espacio. Como les dije inicialmente, anteriormente, este es un programa o un tema de mucha relevancia y actualidad para aquellas organizaciones que estén interesadas en impactar sus procesos y potenciar sus equipos de trabajo. Este programa, Impactando la Agilidad desde el Neurocoaching, tiene como objetivo general esa transformación cultural organizacional desde el ser de la agilidad, a través de un proceso de acompañamiento desde el neurocoaching para desarrollar equipos de trabajo ágiles que tengan la capacidad para manejar retos y desafíos en los entornos, que los entornos actuales nos demandan. Y está dirigido principalmente a aquellas organizaciones que estén pensando en implementar alguna metodología ágil o que estén en ese proceso temprano de su implementación. Y cuando digo principalmente es que también tiene cabida a aquellas empresas que no estén necesariamente montadas en o pretendiendo trabajar con algún marco ágil, sino que quizás se están orientando en desarrollar proyectos partiendo desde el enfoque de la agilidad, apoyándose en esas herramientas colaborativas, en esas herramientas ágiles, con el foco en potenciar equipos de trabajo, confiando y empoderando a la gente, reconociendo el cambio como norma y promoviendo la colaboración, la flexibilidad y el feedback constantemente. Entonces, a lo largo de la ponencia, pues vamos a detallar un poco más sobre lo que es la agilidad y el neurocoaching, pero vamos a hacer énfasis en los aportes del neurocoaching como un proceso de acompañamiento que nos permite manejar cambios y transformaciones en nuevas y más efectivas maneras de actuar. Entonces, a continuación vamos a darle una mirada a la agilidad y al neurocoaching para ubicarlos en el contexto de estas dos disciplinas. Entonces, acá podemos ver que cómo es esa conjugación y cómo es ese impacto en la gente y en las organizaciones. O sea, yo particularmente considero que esto es como una danza,
un baile donde se conjuga la filosofía de la agilidad desde las personas como protagonistas de la transformación hacia el camino ágil, como el neurocoaching, como un proceso de acompañamiento estratégico, transformacional y especializado. Entonces, la conjugación de estas dos disciplinas viene a constituir un recurso valioso que las organizaciones deben aprovechar dado estos entornos empresariales tan complejos que se están viviendo. Entonces, deben buscar responder de una manera rápida, siendo capaces de, de, de adaptarse en la medida en que se avanza, respondiendo con productos y servicios competitivos y adecuados a estos entornos. Y la única manera de hacerlo es a través de la gente, como protagonistas, como centro de todo este movimiento, de esa transformación ágil. Gente que debe trabajar como un equipo en forma cohesionada, autogestionada, colaborativa y muy motivados, y a quienes se les tiene que preparar y acompañar para afrontar estos desafíos. A veces nos preguntamos cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones en términos de agilidad. Entonces podríamos señalar que uno de esos desafíos es la resistencia al cambio, así como también esa falta de entrenamiento, de educación y en general esa falta de conocimiento sobre el tema. Quizás el implementar nuevas prácticas o métodos de trabajo puede ser que funcione relativamente rápido, pero su ejecución no nos va a garantizar el éxito de un proyecto o una mayor productividad o un mejor desempeño de los colaboradores. ¿Y por qué digo esto? Porque la agilidad tiene que ver con desarrollar en las personas ese cambio de mentalidad que les permita interiorizar los principios, los valores ágiles y que los puedan llevar a la práctica, haciéndolos partes de su día a día, partes de su cultura organizacional. Entonces podemos acá decir que la agilidad impulsa la transformación desde los valores y principios, desde lo que se llama esa dimensión del ser de la agilidad, de ese mindset, que es una combinación de principios, creencias y formas de pensar para responder al cambio en estos ambientes de incertidumbre. Entonces, por el otro lado, tenemos el neurocoaching, que es un proceso de acompañamiento, como lo vimos anteriormente, un acompañamiento estratégico, transformacional y especializado, basado en los avances de las neurociencias, en donde se desarrollan competencias claves asociadas al logro de un objetivo retador, no de cualquier objetivo, un objetivo verdaderamente retador. Entonces, desde el neurocoaching se acompaña a la gente para que desaprendan hábitos y aprendan nuevos hábitos para ponerlos en práctica en su Zoom, al cual es un proceso que requiere mucha disciplina, compromiso, apertura, flexibilidad y adaptación a los cambios. Entonces es un proceso que es incremental, el cual se desarrolla en fases y que busca esa transformación desde pequeños cambios para ir avanzando y transformando esa manera de pensar. Entonces, ¿cómo es posible construir, transformar esa mentalidad? ¿Cómo se acompaña un líder a un equipo a transformar esa manera de pensar y a su vez a desarrollar esas competencias claves? Bueno, esto es posible a través del acompañamiento que nos proporciona el neurocoaching, facilitado por un profesional, por un neurocoach profesional que se haya formado en todas las competencias en escuelas como LATAM. Entonces, por ahora, vamos a ver cuáles son esos aportes que nos proporciona eh, el neurocoaching para impactar la agilidad. Entonces, dentro de los aportes del neurocoaching, eh, a través de cualquier programa podemos ver que por lo menos ¿okay? se pueden desarrollar a través de estos cuatro objetivos. Entonces, primero tenemos la parte de facilitar procesos de cambio. Hemos comentado que uno de los desafíos de las organizaciones ante la agilidad es la resistencia al cambio.
eh, que bueno, es algo que sucede, que es normal en aquellas situaciones donde las personas deben modificar hábitos, deben modificar rutinas. Y bueno, ahí es cuando viene esa resistencia, ¿ok? Y esto se da o se hace mucho más complejo en aquellas situaciones que involucran un cambio hacia una metodología como esta, que está enmarcada en un marco filosófico, que es una dimensión mucho más compleja para iniciar y prepararse hacia ese camino de cambio de cultura, ya que implica esa transformación de mentalidad. Y aquí es donde el neurocoaching trabaja como una potente disciplina para gestionar esos cambios a través, por supuesto, de las competencias y herramientas que nos brinda el neurocoaching, y en este caso apoyándonos en el modelo de los cuatro cuadrantes del cambio de Ken Wilber, que considera que el cambio en una organización se produce partiendo de las creencias y de los paradigmas de los individuos. Luego tenemos el segundo objetivo, el cual está referido a acompañar a los equipos y a líderes en ese proceso de transformación organizacional, a trazar ese camino hacia esa cultura ágil. Utilizando la metodología del neurocoaching, que nos permite acompañar a la gente en conocer, entender, analizar e internalizar la filosofía de la agilidad. Y a su vez, que la pueda conjugar con la filosofía empresarial, la cual está expresada en el marco filosófico, es decir, en su misión, visión, valores y principios organizacionales. Entonces, de manera que este equipo esté en capacidad de identificar e ir desarrollando las características eh, que debe tener, o las características asociadas a la agilidad que les permitan definir ese perfil de un equipo ágil, el cual está representado por esas competencias que hacen al equipo ágil. O sea, por otro lado, tenemos acá el, el tercer objetivo. Entonces, en este objetivo se acompaña al equipo en ese proceso de transformación de un equipo tradicional a un equipo ágil, es un equipo ágil de alto desempeño, a través de las herramientas y competencias del neurocoaching, pero también con herramientas colaborativas, con herramientas de team building, apoyándonos en este caso en el modelo de Tuckman, el cual se desarrolla en 4 fases: la de formación, la de conflicto, la de normalización y la de desempeño. Y ahí también en algunos casos se da la quinta fase, que es la de finalización o disolución. Y por último, entonces tenemos acá este cuarto objetivo, donde se acompaña al equipo a desarrollar un proyecto integrador, el cual tiene como finalidad definir un catálogo de competencias ágiles que permita como herramienta medir la madurez del equipo y evaluar su desempeño fundamentado en el modelo de gestión por competencia. Entonces veamos un poco más en detalle cómo son estos, hablar un poco más de estos 3 últimos objetivos, ¿no? Que nos destacan los aportes del neurocoach. Entonces vimos que acá, que en el objetivo 2 se define ese perfil de un equipo ágil. Para esto es muy importante adentrarse en el corazón, en el alma de esos equipos, ver cuáles son esos insights que ellos están desarrollando en relación a la agilidad. Entonces, desde mi experiencia con equipos de trabajo, y en toda esta experiencia de coaching, de consultoría, he podido entender que los equipos requieren de un proceso para transformarse, para evolucionar y madurar. Pero muchas veces es una transición compleja, y para lo cual es necesario identificar aquellas situaciones que les hace complejo transformarse, crecer y consolidarse como equipos que funcionen en forma cohesionada, autogestionada, donde se den esos espacios de confianza,
se coordinen acciones y se fomente la inteligencia colectiva, que se den esos espacios para colaborar, que les permitan crear e innovar en estos entornos, ¿no? Complejos, cambiantes, ¿no? Y de esta manera que puedan responder a los retos y desafíos, ¿no? Que dichos entornos exigen. Para esto, las organizaciones, ¿no? Deben priorizar eh, en desarrollar previo a la implementación de cualquier metodología, de cualquier marco ágil, un equipo que responda a las características, a esos principios y valores que nos demanda la agilidad. Entonces, también con unos atributos y unos rasgos distintivos, de manera que este equipo funcione como un equipo ágil de alto desempeño. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo es ese camino? Entonces, vamos a verlo a través de la metáfora del árbol de alto desempeño, donde se explica el concepto de desempeño aplicado a equipos ágiles. Entonces, aquí podemos ver que como cualquier árbol, este tiene sus raíces sólidas, bien fijadas, que soportan su estructura y crecimiento y que sirven como esa vía de alimentación. Entonces, estas raíces en un equipo están representadas por los valores. Si los valores son fuertes, el árbol crece frondoso, crece alto. Si en un equipo los valores están bien consolidados, el equipo crece robusto. Entonces, por otro lado, vemos que las hojas representan las características que debe tener el equipo y que como cualquier árbol se van transformando y desarrollando en el tiempo. Así sucede con el equipo. O sea, en la medida que el árbol crece, que sus raíces valores se fortalecen, que sus hojas características se van desarrollando, es cuando aparecen los frutos. Entonces, acá el trabajo deberá enfocarse en desarrollar y fortalecer estos valores, estas características, para que de una manera natural ese equipo se transforme, se forme, crezca sano y genere los frutos, es decir, los resultados deseados y que funcione como un equipo ágil de alto desempeño. Entonces aquí vemos que esta conjugación de todo ese marco ágil nos permite definir ese perfil y cuando analizamos todas estas características que deben, junto con los valores, ¿no?, que debe tener un equipo, es cuando efectivamente vamos a desarrollar y a conformar un equipo efectivamente ágil. Entonces, cuando vemos entonces en esa primera lámina donde hablamos de cómo se conforma el equipo, que lo vimos en el objetivo 2. Entonces vemos que queda definido ese perfil por unas competencias que podemos distinguir en este caso, en este ejemplo, acá fue presentadas por autoliderazgo, comunicación, compromiso, inteligencia colectiva, innovación. Entonces, son unas competencias marcadoras, unas competencias claves que deben responder a la filosofía de la agilidad. Entonces, también vemos que cuando se identifican y se define la cantidad de competencias, esto debe hacerlo el equipo. Forma parte como del trabajo preliminar de este proyecto de integrador. Entonces, el equipo las define, pero luego el dueño del proceso tiene que validarlas. Acá es importante señalar que estas competencias, ¿okay?, que son identificadas por el equipo y por el cual se va a gestionar, están asociadas directamente a conductas, a comportamientos que necesariamente deben ser comportamientos observables. Entonces, con este perfil de competencia definido por el equipo, ya funcionando como un equipo ágil, se inicia el desarrollo de un proyecto integrador con base en el enfoque de la agilidad y apoyándose en herramientas colaborativas. Entonces luego se empieza con el diseño de ese catálogo de competencias ágiles bajo la metodología y por supuesto con el acompañamiento del neurocoaching. Entonces acá vemos cómo
cómo se le da sentido a ese proyecto. Entonces, ahora bien, ¿cómo le damos sentido a todas esas competencias identificadas por ese equipo? Esto que acabamos de ver acá en el perfil. Entonces lo hacemos a través de un catálogo de competencias, que es un documento que viene a recoger todas esas competencias que la organización ha decidido gestionar y que están conformadas por unas matrices. Entonces, a través de este catálogo de competencias, la organización podrá gestionar a estos equipos a través del modelo de gestión por competencias que permite y va a permitir conocer cuál es el grado o nivel de presencia de estas competencias en cada uno de los integrantes del equipo, lo cual a su vez va a permitir identificar acciones o áreas de mejora. Esta medición puede ser hecha en 360 grados. Esto quiere decir que permite una autoevaluación, la evaluación por pares, por clientes y superiores. Entonces, para tener una visión general de cómo se construyen estas matrices y cómo se conforman este catálogo, veamos este ejemplo. Entonces, aquí esta es una matriz definida para la competencia comunicación. Entonces la construcción se inicia primero con la definición de la competencia, que es una descripción clara, pero muy concreta de lo que significa esa competencia para el equipo y para la organización. Luego tenemos acá los niveles. Entonces los niveles de dominio para cada rol o nivel organizacional. Acá vemos 3 niveles porque tenemos 3 roles. En este ejemplo tomamos los roles de Scrum. Entonces, hay solamente 3 niveles por el número de roles. Luego vemos acá, entonces, la definición de los indicadores de conducta observable, los cuales se definen en función a aquellos comportamientos que se pretende estén presentes en los diferentes integrantes del equipo. Entonces, a través de este modelo de gestión por competencias, soportado por este catálogo de competencias, podemos realizar lo que llamamos una administración estratégica, que permite medir el grado de madurez y obtener una evaluación general del equipo. Entonces, lo recomendable es primero hacer una medición inicial para tener un punto de partida y luego vamos haciendo mediciones periódicas. Estas mediciones periódicas nos van a permitir ir monitoreando el avance de las competencias en ese equipo, la madurez de las competencias en ese equipo. Y por otro lado, tenemos entonces acá la medición de la organización. Si bien es cierto que cuando tenemos una evaluación del equipo, pues eso nos dice mucho de cómo está la organización, pero también recomendamos medir el desempeño a través de indicadores de gestión. Indicadores de gestión que pueden ser a través de KPI. Entonces aquí vamos también a tener esa evaluación, ese desempeño organizacional. En conclusión, podemos entonces señalar que si las empresas quieren subirse en esta ola de la agilidad para impactar sus procesos, para potenciar sus equipos, es necesario realizar este proceso de transformación desde adentro de las organizaciones, es decir, desde adentro de los equipos, para transformar esa manera de pensar tradicional a ese mindset de la agilidad a través de hacerse conscientes de lo expresado en esa filosofía ágil, con todo esa internalización de los principios y valores y lo más importante con el acompañamiento de un neurocoach profesional que esté en capacidad de aplicar la metodología del neurocoaching de manera que este sea un proyecto que nos asegure el éxito. Y este es el camino, esta es una manera. Para finalizar, me despido con esta frase de Henry Ford. Llegar juntos es el principio, mantenerse es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Y ese es el reto de este programa. Eh, los acompaño, los acompañamos precisamente
a tener éxito a través de este acompañamiento que nos proporciona el neurocoach. Bueno, muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas.